Hola, bendiciones. Una vez más estamos reunidos en torno a la preciosa palabra de Dios, la Biblia que nos alimenta, nos nutre espiritualmente y nos capacita para vivir en la voluntad del Señor. Quiero invitarles para que oremos. Señor, queremos nuevamente bendecir tu nombre y darte gracias. Gracias por la Biblia, por este tesoro invaluable, Señor, que pones en nuestras manos. Gracias porque podemos acercarnos a ella y por el Espíritu Santo ser enseñados, ser instruidos para cosas maravillosas, para vivir en tu voluntad y en tu propósito. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero introducir haciendo una mención de actualidad. Como bien saben, estamos para este momento, ya cruzamos el primer semestre de 2020 y hemos tenido que afrontar una pandemia, bueno, lo que se ha denominado una pandemia de unas características muy particulares, el COVID-19, que ha tenido un impacto demasiado importante en todo el planeta. Los efectos han sido múltiples, la mayoría de los efectos que esto ha tenido, las consecuencias que ha provocado han sido consecuencias o efectos negativos. Sin embargo, digámoslo así, aunque todo el mundo se ha visto afectado a nivel general en muchos sentidos, el mundo digital, la virtualidad, al contrario, ha tenido una expansión, un avance, un crecimiento impresionante. El uso de Internet, las plataformas, todo esto ha tenido un incremento muy importante. Quiero hacer mención de algunos datos. Por ejemplo, el número de usuarios en el mes de enero de 2020 alcanzaba los 4.540 millones de personas. Eso más o menos equivale al 59% de la población mundial. Eso sucedía para enero de este año y se estima que el uso de Internet se incrementó aproximadamente en un 60%. O sea que realmente ha dado un salto impresionante. Por otro lado, por ejemplo, tengo aquí un dato interesante y es que comparado con el consumo antes del aislamiento, solo en Colombia se incrementó el consumo o el uso de Internet en un 45.9%. Más o menos, es que, digamos, alguien que tenga entendimiento en tecnología, en Internet, se puede hacer una idea, pero esto es una cifra grande, 77.4 millones de gigabytes más en comparación con lo que antes se consumía, que eran 53 megabytes al día. O sea, siempre es mucha la cantidad de información que ahora está moviéndose en Internet. Por ejemplo, y un dato más para terminar esta reseña, por ejemplo, el tema de las videoconferencias se disparó a un 120% de incremento, o sea, ha aumentado muchísimo el uso de streaming, las plataformas, las descargas de aplicaciones, los juegos, la subida de estos medios o de estos consumos de Internet han sido muchísimos. Pregunta para cada uno de los que está viendo este mensaje. ¿Cómo ha sido eso en tu propia vida? ¿Cómo estimas que ha crecido ese consumo de Internet, esa incursión en este tipo de modalidades? Porque es importante revisarlo, porque es que en muchos sentidos el asunto del Internet y la virtualidad está muy expandido al punto de que en la casa prácticamente ojalá se pudiera tener un computador por cada persona, uno para el papá, para su trabajo virtual, uno para la mamá, para sus asuntos, algunos emprendimientos que se han disparado también en esta época en modalidades virtuales, para el hijo el estudio a través de medios virtuales, en nuestro caso, para asuntos de iglesia, reuniones diversas, etcétera. Entonces la educación, que ya tenía algunas plataformas, porque muchos colegios habían implementado desde hace ya bastante tiempo algunos recursos en plataformas para descargar información, para recibir trabajos, etcétera. Pero ahora es impresionante cómo esto ha subido. La vida social y familiar es la que intenta realmente sobreponerse a este asunto, porque no ha sido fácil, ha sido bastante complicado. Eh, ¿Qué nos ha tocado? Acudir a lo virtual, casi que para todo, un cumpleaños, momentos muy sentidos en la vida familiar. Todo eso y mucho más al alcance de un clic, al alcance de un toque, ¿sí? Pues vamos a utilizar la palabra clic
digamos como un resumen, de tocar la pantalla de tu celular, de activar un comando en tu computador. Pero en el mensaje de hoy quiero hacer énfasis en algo, y es que Dios es el dueño de todo. Y porque creo que Dios es el dueño de todo, he titulado el mensaje de hoy de la siguiente manera. Si tú tomas notas, por favor, escribe el mensaje de hoy. Titula Bendiciones a un clic de distancia. Dios es el dueño de todo y todo existe para su gloria. Para darle una orientación bíblica, un sustento, quiero que vayamos a un texto de la palabra que está en Romanos capítulo 11, versículo 36. Es el último versículo de este capítulo, pero tiene una afirmación contundente, es poderosísima. Mire lo que dice la escritura, dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué grandioso versículo, ¿no? No cabe duda de esto. Quiero hablar un poquito del contexto porque tal vez algunos juiciosos dirán, bueno, ¿y ese versículo que hay en el contexto como para poder, cómo es que llegó a este mensaje? Bueno, el asunto es el siguiente. La salvación que nosotros conocemos hoy, el mensaje de Cristo, la redención de la humanidad, tiene un origen. Dios diseñó un plan y en ese plan Dios destina o designa a la nación de Israel, al pueblo judío, como ese origen, como ese punto de partida para que sucediera la salvación del día de hoy. Durante el transcurso del capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando de la importancia de Israel y cómo Dios destinó el plan de salvación no solamente era para redimirlos a ellos, sino también para redimir al resto de las naciones. En algunos casos, los oyentes de aquella época y muchos a veces de la época actual consideran que los únicos salvos son los judíos, pero no es así. Ahora, en la otra parte digamos, el otro punto de referencia que pone el apóstol Pablo es que, claro, él estaba predicando a los gentiles y esa era su misión, es decir, a los no judíos. Entonces, algunos gentiles estaban empezando a notar que los judíos rechazaban el mensaje de Cristo, entonces estaban empezando como a crecerse un poquito, como diciendo nosotros ahora somos salvos y los que están perdidos son ellos. Durante el transcurso del capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo les da a entender a ellos la importancia del pueblo judío para Dios, que no los va a dejar morir, al menos no va a dejar de insistir en que ese mensaje les llegue a ellos y estará dispuesto a recuperarlos, aun si ellos mismos en su rebelión quisieran desechar el mensaje del Evangelio. Hace mención a una figura muy bonita en un olivo, donde las ramas de olivo silvestre, digamos el olivo de baja calidad, el que se da casi que espontáneamente en algunos lugares, ha sido injertado en un olivo real, en un olivo de calidad. Entonces digamos que el olivo representa ese regalo de Dios para la redención. Y las ramas que salen de ahí son propiamente del pueblo judío. El regalo de la salvación viene a través de una raíz, la raíz de David, el milagro de Dios a través de ese pueblo. Y esas ramas son las ramas judías. Pero Dios en la salvación se encarga de traer a otras personas. Y el apóstol Pablo las ejemplifica como unas ramas de olivo silvestre, que al ser insertadas en el tallo de este olivo empiezan a dar frutos de un olivo verdadero, de un olivo de calidad. Entonces el apóstol Pablo dice, no se equivoquen. Así como Dios los trajo a ustedes, si alguien de los judíos se aparta, Dios hará todo lo necesario para que ellos vuelvan. Porque finalmente, y ahí entra el versículo, todo dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos. Es una manera de decir que Dios realmente está interesado en la salvación de todos, los judíos y los extranjeros. El plan redentor entonces es un plan de alcance global, porque bien lo dice Juan 3:16, Dios no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, no hay lugar a jactancias. La salvación no es exclusiva. Todo lo contrario, el Señor se encargó de alcanzar, de hacerla, extenderla a toda la humanidad. Algo importante también tiene que ver con el proceso que Dios estableció. Dios establece un punto de partida, pero finalmente la meta es alcanzarlos a todos. Por eso la imagen de la alabanza eterna es gente de toda lengua, raza, tribu y nación.
Esta conclusión que hace el apóstol Pablo en el versículo 36 de Romanos 11 está perfectamente alineada a todo lo que la Biblia muestra, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ese era el principio, no tenía por qué haber diferencias. Entonces Dios no hace acepción de personas, Dios quiere salvarlos a todos y todo lo que existe es para Él. El pacto de Dios incluye a todas las familias de la tierra. Cuando uno revisa las palabras de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El problema cuál es? Es que a veces cuando el orgullo humano, digamos que se mezcla con la fe y trata como de revolver el carácter de Dios, supone que hay favoritismos o exclusividad. Y no funciona así. Es como si estuviéramos pensando que Dios a unos están en mejores posibilidades de estar cerca de Dios y otros no. Tal vez algunos recuerdan la historia de Jonás. Este profeta en algún momento pensó que la nación de Nínive, una nación muy pecadora, no podría recibir la misericordia de Dios. Por eso se resistía a predicarles, porque conocía al Señor, que es grande en misericordia. Finalmente, en ese precioso relato, Dios nos muestra que Él está interesado en todas las naciones y que es misericordioso. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay una verdadera conversión, un avivamiento real, Dios puede levantar aún de la muerte a los que Él quiere salvar. De manera que este punto es, digamos, una forma de abordar el contexto del versículo, porque la clave es esta: todo, sin excepción, todo es para la gloria de Dios. Y esto incluye todo y todos: la tecnología, los medios virtuales, todo, la creación de la internet, todas las antenas, la fibra óptica, la banda ancha, todo fue creado para la gloria de Dios. Miremos un texto que también me parece bellísimo. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Me parece hermoso este pasaje. 10:31 de 1 Corintios dice así: si pues coméis, o bebéis, o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No importa lo que hagas, no importa en qué ámbito te desempeñes, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y tenemos muchos medios para lograrlo. Por esa razón tenemos el potencial de llevar a todo el mundo el mensaje del Evangelio. Mire, todo fue creado y diseñado para darle la gloria al Señor. Hoy en día, y siempre hemos luchado con eso, ¿no? El ego humano. Supuestamente somos grandes, estamos haciendo grandes avances científicos y tecnológicos, pero nada de eso sería posible sin los recursos que Dios estableció en la creación. Por eso es nuestra responsabilidad aprovechar todos los medios disponibles para honrar a Dios, para glorificar al Señor. Por eso la ciencia tiene que honrar a Dios, la tecnología tiene que honrar a Dios, las artes tienen que honrar a Dios, los deportes tienen que honrar a Dios. Mira, por ejemplo, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Tú te imaginas si el apóstol Pablo hubiera tenido los recursos que tenemos hoy? ¿Cómo habría avanzado la misión? Yo no me lo imagino, pero estoy seguro que lo habría aprovechado. Por eso nosotros hoy tenemos más oportunidades y más responsabilidades. En el título del mensaje utilizamos la palabra clic. Esa palabra, vuelvo e insisto, es una forma de expresar lo que sucede cuando alguien acciona a través de un dispositivo. Tal vez ahorita está alguien utilizando un Smart TV y accediendo a través de las aplicaciones a este mensaje. Otros de pronto lo están haciendo a través de un celular y entonces tocas la pantalla de tu celular. Otros de pronto están literalmente utilizando un computador y tienen un ratón, que es ese objeto que tiene una forma muy particular, y con ese botoncito efectúa el sonido de clic. Que por cierto es una onomatopeya, ¿no? Es una forma de imitar el sonido que produce este aparatito y nos da la idea de una acción que produce un efecto en el uso de estos aparatos. Entonces, realmente tenemos la posibilidad, en un mundo donde la información se ha extendido a nivel global, todo el mundo puede ingresar a cualquier cantidad de información, páginas, portales, muchísima información. Y yo creo que esta es una oportunidad poderosísima para honrar a Dios.
Ya que todo esto se ha incrementado, ya que todo esto se ha disparado, ¿por qué nosotros no aprovechamos este momento? ¿Para qué? Para llenar las redes, para llenar la internet de contenidos de bendición que glorifiquen a Dios. Yo me gozo por lo que está sucediendo en este momento. Cantidades de conciervos, ministerios por cantidades, moviéndose. Virtualmente están logrando llenar la internet. Bueno, eh, estoy siendo de pronto muy optimista en mi forma de expresarlo, porque pues por cada uno de nosotros de pronto hayan dos o tres personas lejanas de Dios, ajenas a la gracia del Señor, que están haciendo otras cosas y promoviendo otras cosas en Internet. Pero sí se puede, podemos hacer algo. Y es que es maravilloso porque podemos aportar contenidos en audio, podemos aportar música, imágenes, video, arte, etcétera en todas las plataformas, especialmente las redes sociales. Esto es un fenómeno de locos. Mire, hay una persona, hay un ministro de Dios muy importante y es el ejemplo que quiero traer ahora y me parece muy llamativo. Él se llama Itiel Arroyo, es un hombre de Dios en español y wow, yo me sorprendo. Se está moviendo, yo no sé si hay alguna plataforma o alguna red social donde él no esté. Y tiene palabra del Señor y tiene un mensaje del Señor y lo sabe distribuir y cada una de estas aplicaciones tiene unas formas, unos formatos y él llega con esa palabra y con ese mensaje. Es importante que aprovechemos este auge, este momento coyuntural. Podemos llegar a la gente que usted no se imagina. Sin embargo, es importante preguntarnos esto, ¿qué consumimos? Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿De qué te estás alimentando? Ahora, si estás recibiendo muchas cosas, de todo lo que recibes, ¿qué replicas? ¿Qué compartes? ¿Qué produces? Si produces. Porque ese también sería un punto clave. Que podamos producir. No necesitamos ser grandes influencers, ni mucho menos, sino que podamos subir una imagen, una dedicatoria, una canción. Existen muchas posibilidades. Hay millones de clics produciéndose en este momento. Muchos toques en los computadores, algunos que son de pantalla touch, en las tablets, en muchos lugares del mundo están ingresando a las páginas, a las redes sociales. Millones de acciones están deslizando. En algunas redes sociales se maneja esto y la pregunta es, ¿hallarán bendición ahí? ¿Seremos nosotros los responsables? Pensemos en el alcance realmente es global. En cualquier lugar donde exista un dispositivo electrónico, donde haya una conexión, donde alguien pueda pulsar, donde alguien pueda hacer clic, en donde quiera que haya una persona haciendo una búsqueda, es probable que alguien reciba una bendición del Señor a través de la acción de la iglesia, algún contenido de bendición que nosotros estemos promoviendo, que estemos produciendo, que estemos compartiendo. Si algo impacta nuestras vidas, si algo toca nuestro corazón, vale la pena compartirlo. A veces me da tristeza porque yo veo que se publican muchas cosas y algunas son divertidas, otras son interesantes, pero ¿y lo de Dios? Tenemos que aprovechar este momento. Quiero reflexionar y aprovechar un ejemplo porque estaba hablando de muchos contenidos y recientemente volví a mirar un concierto muy especial de Marcos Witt, el conmemorativo de los 25 años de su ministerio. Y en este material, en este DVD, él comenta algo muy lindo que sucedió. Y tal vez algunos recuerdan la canción Renuévame, una canción que empezó a moverse. De hecho, él fue uno de los pioneros en el mundo de la música cristiana. Algunos no lo vieron muy bien al comienzo. Siempre ha habido gente que critica, no hace nada, pero critica. Pero este hombre le creyó al Señor y empezó a poner su don al servicio y empezó a difundirse en aquella época. No hay todo lo que tenemos hoy, pero ya en internet esa canción que hizo lo que voy a comentar a continuación está en manos de millones y millones en todo el mundo. En una parte de este video él cuenta cómo en algún lugar de México un hombre que estaba atribulado por muchas deudas, pensando que ya no había nada que hacer digamos en un estado de desesperación extremo había considerado suicidarse. Ese hombre llegó un momento en el que pudo escuchar esta canción, Renuévame, y el Señor operó a través de esa canción y sucedió un milagro. Algo sucedió en su interior. Desistió de sus deseos de suicidarse, algo cambió. eh,
Y resulta que años más tarde, justamente a vísperas de este concierto conmemorativo, Marcos Witt descubre que aquel hombre era el padre de Marcela Gándara, una de las vocalistas, de las cantantes cristianas más influyentes de este tiempo. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que es asombroso. Y si para aquel entonces eso todavía no había tanto auge del Internet, se logró tanto, imagínense lo que se podría lograr el día de hoy con todo lo que podemos llevar en el nombre del Señor. Por eso es importante filtrar lo que consumimos y aprovechar lo que nos edifica. Y aquí quiero hacer una pausa, porque ahorita hablaba, ministerios, ministros, pastores, iglesias están tratando de trabajar y de producir y de desarrollar, no sé, contenidos para poder nutrir la vida de sus iglesias, de sus congregaciones. ¿Estás aprovechando eso? Hay convocatorias que se hacen para reuniones en plataformas, para transmisiones a través de en vivos, eh, se generan reuniones para capacitación, para impartir una enseñanza, una palabra. Los niños están siendo convocados. ¿Estás aprovechando esto? ¿O estás permitiendo que en contraste le demos más prioridad y más relevancia a lo educativo, a lo laboral, a lo entretenimiento, que sin duda eso también está muy disparado? Creo que vale la pena que nos toquemos un poquito en esto y reflexionemos. Es tiempo de aprovechar aquello que podemos compartir. Ahora, una cosa clave, tenemos que ser prudentes. Ahora no es que se vayan a agarrar a mandar por cantidades cuanta cosa le llega, no. Pídale al Señor, Señor, dame sabiduría. Muéstrame, Señor, si hay una necesidad en alguna de esas personas que nos rodean, que no han tenido de pronto un contacto con una iglesia cristiana, con una iglesia, con la Biblia. Eh, Señor, dame la oportunidad. A veces para invitarlos a una reunión, no estamos haciendo reuniones de grupos pequeños de personas en plataformas. Eso se puede aprovechar también. A un solo clic. Esas personas pueden vivir una transformación. El que estaba frío se aviva, el que estaba perdido es rescatado porque es el mensaje del Evangelio. Es la Biblia, el Evangelio, la palabra, la bendición del Señor. Esto no se trata de alcanzar fama, ni muchos seguidores. Se trata de alcanzar a la mayor cantidad de personas con el mensaje de Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En algún lugar del mundo, y esto es la conclusión del mensaje, que en algún lugar del mundo alguien pueda hacer clic, que alguien pueda tocar, accionar algún medio electrónico y hallar bendición por causa de nosotros. Que seamos los responsables de que alguien decida no quitarse la vida, que alguien decida cambiar para bien de su familia, que alguien decida entregarle su corazón a Dios, que alguien quiera desistir de esa vida fraudulenta, de ese camino de perdición. Que la internet, que cada medio, que cada dispositivo, cada interacción en medios virtuales sea una oportunidad para darle la gloria y la honra al Señor, porque todo fue hecho para Él. Quiero concluir leyendo este versículo, Mateo 5:16. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 16 lo siguiente: Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así sea. Amén. En esta oportunidad tengo la alegría de invitar para el cierre de este mensaje a mi esposa para que ore, para que esto que hemos meditado a través de este mensaje se haga realidad en la vida de nuestros jóvenes. Ellos tal vez serán los que más aprovechen, que los jóvenes de hoy influyan a las nuevas generaciones, a los que vienen atrás, porque ellos son más abiertos a este asunto de la virtualidad, de las redes sociales, de la internet. Que nosotros podamos promoverlos, estimularlos a mirar estos contenidos, a aprovecharlos, a difundirlos, porque hay mucha edificación, hay mucho de Dios que puede bendecir las vidas de las personas, para toda la gloria del Señor. Amén. Hola, Dios les bendiga. Bueno, voy a tener un tiempo de oración. Vamos a pedirle a Dios que siga haciendo esa obra que Él ha venido haciendo en este tiempo de cuarentena. Pidámosle al Señor que podamos desafiarnos
Y en este tiempo donde hay tanta necesidad, podamos decirle, Señor, yo quiero compartir ese mensaje, quiero hacerlo por este medio. A veces no tenemos ni qué hablar, a veces no tenemos ni qué un bosquejo para cómo predicar del Señor. A veces simplemente es compartir un mensaje, compartir una canción que a ti te ha llenado, una reflexión. Dejemos que Dios nos permita y nos use de esa manera. Si el apóstol Pablo, lo decía, mi esposo hubiera tenido esta bendición que hoy tenemos, le aseguro que él no la hubiera desaprovechado. Él las hubiera usado y me imagino cuántas más almas se hubiera ganado para el Señor. Pero bueno, hoy las tenemos nosotros, tenemos que aprovecharlas. Ojalá los padres se desafíen a aprovechar esto. Los hijos necesitan saber desde niños quién es Dios, quién es nuestro Dios, y eso lo manda la palabra, que se lo enseñemos todo el tiempo. Y esta es una bendición que como iglesia tenemos para darle a ustedes, a sus hijos. Tenemos reuniones de jóvenes, las mujeres nos estamos edificando, las parejas lo estamos haciendo por este medio, y antes lo teníamos pero no lo usábamos. Pero bueno, este es el tiempo de tomar ese desafío, este es el momento que el Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos y lo vamos a tomar ese desafío. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Ayúdanos a sentirnos desafiados, Señor, que por este medio podemos estar salvando vidas, Señor. Por este medio, Señor, muchos no nos imaginamos, Señor, cuántas personas nos están escuchando por estos medios, Señor. Úsanos, Señor. Padre, desafíanos. Permítenos, Dios, que en el momento en que compartamos un devocional de bendición, quizás una prédica, ese momento, Señor, las personas de una u otra manera nos hagan saber la bendición que fuimos instrumentos tuyos para bendecir a familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Danos valentía, Señor, danos de nuevo para compartir tu mensaje, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hola, soy Emanuel. Les quiero presentar algo en la alabanza. Tu nombre es Cristo y me gusta porque la frase es cantaré gloria, gritaré gloria, porque le gusta a las personas. Y parte de la alabanza, por favor, escríbanle a sus datos, a sus papás, que es muy importante porque es nuestra salvación. ¿Cómo es? Dios, nuestro prójimo y yo. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Como plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre asombroso. Alfa y Omega victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso. Yo alabo, yo soy Santiago y la hoja de la victoria rica. Y yo tengo el corazón